Hola, querido amigo, querida amiga. Qué alegría tenerte aquí en este momento tan especial del día. Ese instante en que el mundo se aquieta, en que las preocupaciones comienzan a disolverse como las últimas nubes al atardecer, y tu cuerpo pide descanso. Respira hondo. Deja que el aire entre suavemente por tu nariz, llene tus pulmones con calma y sal despacio por tu boca. Así, muy bien. Estás exactamente donde necesitas estar. Esta noche vamos a compartir una historia extraordinaria, una historia de valor, de fe inquebrantable, de un hombre que enfrentó dragones tanto reales como simbólicos. Vamos a conocer juntos la vida de San Jorge, el santo guerrero, cuya leyenda ha atravesado siglos y fronteras, inspirando a millones de almas en todo el mundo. Pero antes de comenzar, si estás disfrutando de este momento de paz, si sientes que este espacio te reconforta, te invito a que presiones suavemente ese botón de me gusta aquí abajo. Es una forma pequeña, pero significativa de decirme que este encuentro tiene sentido para ti. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora con cariño. Cada semana compartimos nuevas historias de santos, de personas extraordinarias que iluminaron el mundo con su ejemplo, para acompañarte en tus noches, para ayudarte a encontrar esa paz que tanto mereces. Acomódate bien, ajusta tu almohada, estira tus piernas, deja que tus hombros caigan naturalmente. No hay prisa, no hay lugar a dónde ir. Solo estamos tú y yo compartiendo esta historia sagrada que ha consolado corazones por más de 1700 años. La historia de Jorge, el soldado que se convirtió en santo, el guerrero que luchó con la espada de la verdad y el escudo de la fe. Cierra los ojos si lo deseas, o déjalos entreabiertos mirando hacia ninguna parte. Tu respiración se va volviendo más profunda, más lenta, más tranquila. Y así, con el corazón abierto y el espíritu sereno, comenzamos nuestro viaje al siglo III, a tierras lejanas donde nació un niño destinado a la grandeza. Vamos a viajar juntos en el tiempo. Imagina que es el año 280 después de Cristo. El Imperio Romano se extiende como un manto inmenso sobre gran parte del mundo conocido. Desde las brumas de Britania hasta los desiertos de África, desde las costas de Hispania hasta las montañas de Capadocia, el águila romana proyecta su sombra. Es un tiempo de esplendor, pero también de contradicciones profundas. Las ciudades florecen con arquitectura magnífica, acueductos que desafían la gravedad, caminos pavimentados que conectan civilizaciones, pero también es un tiempo de persecución para los cristianos, esos hombres y mujeres que adoran a un solo Dios y se niegan a ofrecer incienso a los ídolos del emperador. En este contexto complejo y fascinante nace nuestro protagonista. Jorge viene al mundo en Capadocia, una región de tierras altas en lo que hoy conocemos como Turquía. Visualiza ese paisaje, valles profundos tallados por milenios de viento y lluvia, formaciones rocosas que parecen torres de gigantes, cielos tan amplios que el alma se expande solo con mirarlos. La tierra es árida, pero generosa con quienes la trabajan con dedicación. Las montañas se alzan como centinelas silenciosos y en las noches claras las estrellas brillan con una intensidad que ya casi hemos olvidado en nuestras ciudades modernas iluminadas artificialmente. La familia de Jorge no es común. Su padre, Geroncio, es un oficial del ejército romano. Un hombre de honor, disciplinado, que ha jurado lealtad al emperador, pero que en el secreto de su hogar adora al Dios cristiano. Imagina la tensión de esa doble vida. Durante el día, viste la armadura romana, da órdenes a sus soldados, patrulla las fronteras del imperio. Pero cuando regresa a casa, cuando cruza el umbral de su modesta pero acogedora monada, se arrodilla ante un pequeño altar donde arde una lámpara de aceite y ora a Cristo con la misma devoción con que un sediento busca agua en el desierto.
Su madre, Policronia, es originaria de Lida, en Palestina, la tierra santa donde Cristo caminó apenas 2 siglos antes. Ella viene de una familia cristiana más establecida, con raíces profundas en la fe. Sus ojos tienen ese brillo especial de quien conoce secretos hermosos, de quien ha experimentado la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Policromia es el pilar espiritual del hogar. Es ella quien enseña las primeras oraciones al pequeño Jorge, quien le cuenta historias de profetas y mártires, quien con voz suave le canta himnos antiguos mientras el niño se duerme en sus brazos. Respira junto conmigo ahora. Siente esa energía maternal, ese amor incondicional que arropa y protege. Cuando Jorge nace, sus padres lo reciben como el regalo más precioso. En aquellos tiempos de alta mortalidad infantil, cada niño que sobrevive sus primeras semanas es un milagro. Lo bautizan en secreto naturalmente. No hay grandes ceremonias públicas para los cristianos en esta época. El bautismo se realiza tal vez al amanecer, en una casa amiga, con solo algunos testigos de confianza presentes. El sacerdote traza la señal de la cruz sobre la frente del bebé, lo sumerge 3 veces en agua bendita mientras susurra: Jorge, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y con esas palabras, ese niño queda marcado para siempre, sellado con un destino que aún no conoce, pero que ya está escrito en el libro de la eternidad. Los primeros años de Jorge transcurren en esa tierra de contrastes. Capadocia es una región fronteriza, siempre alerta ante posibles invasiones. Los soldados romanos son presencia constante. Jorge crece viendo formaciones militares, escuchando el sonido metálico de las espadas durante los entrenamientos, observando a su padre vestir la armadura con movimientos precisos y ceremoniales. Hay algo hipnótico en la disciplina militar. Cada gesto tiene un propósito, cada movimiento fluye al siguiente. El niño observa fascinado. Pero en las noches, cuando su padre regresa a casa agotado, Jorge también lo ve arrodillado en oración, vulnerable y humilde ante Dios, y aprende que la verdadera fortaleza no está en los músculos sino en el espíritu. Su madre le enseña a leer utilizando las Sagradas Escrituras. En aquellos tiempos, los libros son raros y preciosos, escritos a mano en pergaminos costosos, pero Policromia ha traído consigo algunos manuscritos de su familia. Con paciencia infinita, guía el dedito de Jorge sobre las letras, enseñándole primero el alfabeto griego, luego palabras simples, finalmente frases completas. Bienaventurados los limpios de corazón, lee el niño con voz temblorosa pero clara, y su madre sonríe, acaricia su cabello oscuro y le explica que estas palabras son más valiosas que todo el oro del imperio. El hogar de Jorge es modesto pero acogedor. Las paredes de piedra mantienen el frescor en verano y protegen del frío en invierno. Hay un pequeño patio donde crece un olivo antiguo, un árbol que según la tradición familiar ya estaba allí cuando los abuelos de Policromia eran jóvenes. Bajo ese olivo, Jorge pasa horas jugando, imaginando aventuras, esculpiendo soldaditos en madera con un cuchillo pequeño que su padre le regaló. A veces, su madre se sienta cerca con su costura y mientras trabaja le cuenta historias, de Moisés dividiendo el Mar Rojo, de David enfrentando a Goliat, de Daniel en el foso de los leones. El niño escucha absorto y cada historia planta una semilla en su corazón, una semilla de valentía, de fe, de la certeza de que Dios protege a quienes confían en Él. Los vecinos aprecian a esta familia. Geroncio es respetado por su integridad, nunca abusa de su autoridad militar, trata a sus subordinados con justicia y a los civiles con respeto. Policromia es conocida por su generosidad, siempre tiene pan extra para el mendigo que pasa, herbas medicinales para el vecino enfermo, palabras de consuelo para quien está afligido. Y Jorge, incluso de niño, muestra señales de un carácter especial. No es pendenciero como otros chicos de su edad, prefiere ayudar a pelear, mediar a competir. Hay en él una nobleza natural que los adultos notan y comentan en susurros admirados.
Pero la vida en el Imperio Romano es incierta, especialmente para los cristianos. Las persecuciones son intermitentes pero devastadoras cuando ocurren. Durante años puede haber paz relativa y luego, de repente, un edicto imperial desata una ola de arrestos, torturas, ejecuciones. Las familias cristianas viven siempre con ese temor en el fondo de sus corazones, como una nube pequeña pero persistente en un cielo aparentemente despejado. Geroncio y Policromia hacen todo lo posible por proteger a su hijo de esta realidad sombría, pero Jorge es observador. Ve cómo sus padres se tensan cuando hay soldados cerca, nota las miradas rápidas que intercambian cuando alguien menciona la religión, percibe el alivio palpable cuando un vecino cristiano regresa sano y salvo de un viaje a una ciudad donde ha habido problemas. Y así, en este ambiente de fe profunda pero cautelosa, de amor familiar inquebrantable pero amenazado por fuerzas más grandes que ellos, Jorge va creciendo. Su cuerpo se fortalece corriendo por las colinas de Capadocia, su mente se aguza estudiando las escrituras y las historias de héroes del pasado. Su espíritu se molda en las oraciones compartidas con sus padres, en las misas secretas celebradas en casas amigas, en los momentos de comunión donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada experiencia, cada enseñanza, cada desafío lo va preparando para el destino extraordinario que le espera. Respira profundo, siente la paz de esta historia que apenas comienza. Deja tu cuerpo relajarse un poco más, que tus párpados se vuelvan más pesados. Estamos solo al inicio del viaje de Jorge y hay tanto por descubrir. Pero no hay prisa, tenemos toda la noche. Continúa respirando suave, tranquilamente, mientras seguimos conociendo a este hombre extraordinario que se convertirá en uno de los santos más amados del mundo entero. Capítulo 2. Infancia y primeros signos. El niño Jorge crece y con cada año que pasa se hace más evidente que hay algo especial en él. No es solo su aspecto físico, aunque ciertamente es un niño hermoso. Ojos oscuros profundos como pozos de sabiduría antigua, cabello negro que brilla bajo el sol mediterráneo, una postura erguida incluso cuando juega. Es más que eso. Hay una luz interior que irradia de él, una presencia que hace que tanto adultos como niños se sientan tranquilos a su lado. Los ancianos del pequeño grupo cristiano de Capadocia a veces lo miran y comentan entre ellos: «Este niño está marcado por Dios». Y tienen razón, aunque todavía no saben de qué manera extraordinaria se manifestará esa marca divina. Una de las primeras señales evidentes de su carácter especial ocurre cuando Jorge tiene apenas 7 años. Es primavera y él juega cerca del río que serpentea al pie de las colinas. Donde está su hogar, el río en esta época del año está crecido por el deshielo de las montañas distantes. Sus aguas corren rápidas y frías, arrastrando ramas y pequeñas piedras en su corriente vigorosa. Jorge está construyendo una pequeña presa con piedras y barro cuando escucha gritos de angustia. Un niño más pequeño, de apenas 4 o 5 años, ha resbalado en la orilla lodosa y está siendo arrastrado por la corriente. Sin pensarlo 2 veces, sin calcular el peligro, Jorge se lanza al agua. El río está helado, tanto que roba el aliento, pero él nada con determinación hacia el niño que grita y se debate. Las madres en la orilla gritan aterrorizadas, los segundos parecen eternidades. Pero Jorge alcanza al pequeño, lo agarra con fuerza y usando toda su fuerza de niño, pero con una habilidad que parece sobrenatural, logra nadar hacia aguas más tranquilas y luego hacia la orilla. Cuando finalmente ambos niños salen del agua, temblando y tosiendo pero vivos, las mujeres los envuelven en mantas y lloran de alivio. La madre del niño rescatado abraza a Jorge con tal fuerza que casi lo ahoga de nuevo, repitiendo una y otra vez: «Eres un ángel enviado por Dios». Cuando Policromia se entera de lo ocurrido, su reacción es compleja. Por un lado, está aterrorizada al imaginar que podría haber perdido a su hijo.
Por otro lado, está profundamente orgullosa de su valentía y desprendimiento. Esa noche, mientras Jorge duerme, ella permanece junto a su cama, observándolo a la luz tenue de una lámpara de aceite. Ve su pecho subir y bajar con respiración profunda y tranquila. Ve sus manos, todavía pequeñas pero ya fuertes, relajadas sobre la manta. Y ora en silencio. Señor, protege a este niño. Sé que tiene un propósito especial. Dame la sabiduría para guiarlo y a él la fortaleza para cumplir tu voluntad. A medida que Jorge crece, su educación se vuelve más formal y estructurada. Su padre, Geroncio, comienza a enseñarle las artes de un soldado, no porque quiera empujarlo necesariamente hacia la vida militar, sino porque en aquellos tiempos tumultuosos, saber defenderse es una cuestión de supervivencia. Además, Geroncio intuye que su hijo podría seguir sus pasos en las legiones romanas, donde un cristiano puede servir con honor mientras sea discreto sobre su fe. Las lecciones comienzan suavemente: cómo sostener una espada de madera, cómo pararse con equilibrio, cómo moverse con gracia y propósito. Jorge absorbe cada enseñanza como tierra seca absorbe la lluvia. Hay un momento particular que Geroncio nunca olvidará. Jorge tiene 10 años y están practicando con espadas de madera en el patio. Es un atardecer dorado, esa hora mágica cuando la luz se vuelve miel líquida y todo parece envuelto en un resplandor suave. Geroncio está enseñando a su hijo una secuencia de movimientos: ataque alto, parada, contraataque bajo. Lo han repetido docenas de veces, pero Jorge sigue cometiendo un pequeño error en el tercer movimiento. De repente, el niño se detiene, cierra los ojos por un momento, respira profundo y cuando los abre nuevamente, ejecuta la secuencia perfectamente, con una fluidez que parece imposible para alguien de su edad. Geroncio baja su espada de práctica, asombrado. «¿Cómo lo hiciste?», pregunta. Y Jorge responde con simplicidad: «Le pedí a Dios que guiara mis manos, padre». Geroncio siente un escalofrío, pero no de miedo, sino de reverencia. Sabe en ese instante que su hijo no es un guerrero común. Pero no todo en la vida de Jorge es entrenamiento militar o estudio de las escrituras. También es un niño normal que disfruta de juegos y amistades. Tiene un grupo de amigos en Capadocia, hijos de otras familias cristianas y también de paganos que no saben de su fe secreta. Con ellos corren por las colinas, trepan árboles, exploran cuevas, inventan aventuras donde son caballeros salvando reinos imaginarios. Jorge es el líder natural de este grupo, no porque sea el más fuerte o ruidoso, sino porque los otros niños confían en él instintivamente. Cuando hay un desacuerdo, recurren a Jorge para que medie. Cuando tienen miedo de explorar una cueva oscura, es Jorge quien entra primero con una antorcha improvisada, asegurándoles que es seguro. Hay una anécdota que circula entre las familias cristianas de Capadocia sobre Jorge y un lobo. Según cuentan, un día mientras los niños juegan en el bosque que bordea el río, aparece un lobo grande, hambriento, que ha bajado de las montañas. Los niños están aterrorizados, los lobos son peligrosos, especialmente cuando están desesperados. Pero Jorge, con una calma que desconcierta incluso al animal, se coloca frente a sus amigos y mira al lobo directamente a los ojos. No con desafío, sino con una serenidad profunda. Y entonces, increíblemente, el lobo se detiene. Inclina la cabeza ligeramente, como si reconociera algo en este niño humano, y luego se retira lentamente hacia el bosque. Los otros niños están conmocionados, pero Jorge simplemente dice: «No nos iba a hacer daño, solo tenía curiosidad». La relación de Jorge con su madre es profundamente tierna. Policromia es su primera maestra en los caminos de Dios. Cada mañana, antes de que sale el sol, ella lo despierta suavemente y juntos rezan las oraciones matutinas. A veces, si su padre está de patrulla y no está en casa, ellos dos tienen largas conversaciones sobre fe, sobre el significado del sacrificio, sobre cómo vivir como cristiano en un mundo hostil a Cristo. Policromia no endulza la realidad, le explica a Jorge que seguir a Jesús puede significar sufrimiento, incomprensión, incluso martirio.
pero también le enseña que no hay mayor honor ni mayor alegría que dar la vida por amor a Dios. Jorge escucha estas enseñanzas con seriedad, pero no con temor. Hay en él una aceptación natural de la voluntad divina, como si su alma hubiera sido forjada precisamente para este propósito. Cuando Policromia le lee el pasaje del Evangelio donde Jesús dice, «Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos», Jorge asiente pensativo y pregunta, ¿eso significa, madre, que el amor más grande es también el más peligroso? Y Policromia, con lágrimas en los ojos ante la profundidad de la pregunta de su hijo, responde, «Sí, mi amor, el amor verdadero siempre implica riesgo, pero es un riesgo hermoso porque nos hace semejantes a Cristo». Los años de la infancia pasan como pasan los arroyos de montaña, a veces rápidos y turbulentos, a veces lentos y reflexivos, pero siempre moviéndose hacia adelante, siempre llevando al viajero hacia su destino. Jorge celebra su bar mitzvah, aunque de forma privada y cristiana en lugar de la tradición judía. Es su entrada oficial a la edad adulta según las costumbres de la época. Tiene 13 años, su voz ha comenzado a cambiar, su cuerpo a estirarse y fortalecerse. Ya no es un niño, aunque tampoco es aún un hombre. Está en ese umbral precioso y complicado de la adolescencia. En esta época ocurre algo que marca profundamente a Jorge. Su padre cae gravemente enfermo. Es una fiebre misteriosa que los médicos no pueden curar. Geroncio arde en temperaturas imposibles, delira, a veces grita en sueños cosas sobre batallas y dioses que luchan en los cielos. Policromia y Jorge lo cuidan día y noche. Aplican compresas frías en su frente, le dan a beber agua bendita gota a gota y sobre todo oran. Oran sin cesar, con una intensidad que raya en la desesperación. Jorge pasa noches enteras de rodillas junto a la cama de su padre, con las manos juntas tan fuertemente que los nudillos se vuelven blancos, susurrando una y otra vez, «Dios mío, no te lo lleves todavía, por favor, todavía lo necesito, todavía tengo tanto que aprender de él». Y entonces, en la 14ª noche de la enfermedad, sucede algo extraordinario. Jorge se ha quedado dormido de rodillas, agotado por las vigilias. Pero algo lo despierta, una luz suave que llena la habitación. Al principio piensa que es el amanecer, pero al mirar por la ventana ve que afuera todavía es noche cerrada. La luz viene de su padre. No, de encima de su padre. Una figura luminosa, imposible de describir con precisión, pero inequívocamente angelical, está inclinada sobre Geroncio. La figura toca la frente del hombre enfermo con algo que parece una pluma de luz, y en ese instante la fiebre desaparece. Capítulo 3. Llamado y transformación. Los años que siguen a la recuperación milagrosa de Geroncio son tiempos de preparación intensiva para Jorge. Su padre, consciente de que su sanación fue un don divino, se dedica con renovado propósito a formar a su hijo. No solo en las artes militares, aunque esas continúan, sino también en los principios de liderazgo, estrategia y, sobre todo, integridad. Un soldado sin honor, le dice Geroncio una y otra vez, es simplemente un asesino con uniforme. Pero un soldado que sirve a Dios mientras sirve al imperio, ese es un instrumento de paz incluso en tiempos de guerra. Jorge absorbe estas enseñanzas. A los 16 años es ya casi tan alto como su padre y considerablemente más fuerte. El entrenamiento constante ha esculpido su cuerpo en una máquina de eficiencia, músculos definidos sin ser excesivos, movimientos fluidos que combinan poder con gracia, resistencia que le permite marchar todo el día sin mostrar fatiga. Pero lo más impresionante no es su físico, sino su presencia. Cuando Jorge entra en una habitación, las conversaciones se detienen momentáneamente. No por miedo o por timidez de otros, sino por respeto instintivo. Hay algo en él, un magnetismo natural, una autoridad tranquila que hace que las personas quieran seguirlo. Es durante este periodo que ocurre el primer gran punto de inflexión en la vida de Jorge.
Su padre recibe órdenes de trasladarse a Nicomedia, una ciudad importante cercana a la costa del Mar de Mármara, donde el emperador Diocleciano tiene una de sus residencias. Geroncio ha sido promovido, ahora forma parte de la Guardia Imperial, un honor considerable. Pero con este honor vienen también mayores riesgos para un cristiano secreto. En Nicomedia, las observancias religiosas son más estrictas. Hay templos paganos en cada esquina. Las ceremonias de adoración al emperador son frecuentes y obligatorias para los miembros del ejército y la corte. La familia se despide de Capadocia con emociones mezcladas. Es el único hogar que Jorge ha conocido. Estas colinas, estos valles, este río donde una vez salvó a un niño de ahogarse, todo está tan entretejido con sus memorias que dejarlo atrás se siente como arrancar parte de su alma. Pero también hay expectativa. Nicomedia es una ciudad grande y cosmopolita. Habrá nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevos desafíos. La caravana familiar, modesta pero bien organizada, parte una mañana temprana. Jorge mira hacia atrás una última vez. Ve el olivo antiguo en el patio de su casa, las montañas familiares en el horizonte, las siluetas de vecinos que han salido a despedirse. Y siente en su corazón que este no es un simple cambio de residencia, es el cierre de un capítulo y el comienzo de otro completamente diferente. El viaje a Nicomedia toma semanas. Viajan en carreta por los caminos romanos bien mantenidos, pasando por ciudades pequeñas y grandes, viendo la diversidad del imperio en toda su complejidad. Jorge observa todo con avidez. Los templos magníficos dedicados a Júpiter y Marte, los mercados bulliciosos donde se venden especias de India y sedas de China, los acueductos que traen agua fresca desde las montañas, las termas públicas donde ricos y pobres se bañan juntos. Por todas partes hay estatuas de dioses y emperadores tan numerosas que Jorge deja de contarlas. La familia se instala en una casa proporcionada por el ejército. Es más grande que su anterior hogar, pero también más fría, menos acogedora. Está en un barrio militar donde todas las casas son similares y todos los vecinos son soldados o familias de soldados. Policromia hace lo que puede para convertirla en hogar. Cuelga las cortinas que tejió en Capadocia, coloca los íconos religiosos discretamente en los dormitorios, planta hierbas en macetas en el pequeño patio trasero. Pero Jorge nota la tristeza en sus ojos. Extraña su tierra natal, sus amigas, la comunidad cristiana que conocía y confiaba. Geroncio se sumerge en sus nuevas responsabilidades. Como miembro de la Guardia Imperial, debe estar disponible las 24 horas. A veces pasa días enteros en el palacio sin poder regresar a casa. Cuando vuelve, está agotado no solo físicamente, sino espiritualmente. Es difícil, le confiesa Policromia una noche cuando Jorge escucha desde su habitación, estar rodeado de idolatría constante. Tener que inclinar la cabeza ante estatuas de piedra, quemar incienso a hombres que se creen dioses. Cada vez que lo hago, me siento morir un poco por dentro. Policromia lo consuela, les recuerda que Dios ve el corazón y conoce sus verdaderas lealtades. Para Jorge, sin embargo, Nicomedia abre posibilidades nuevas. Su padre lo inscribe en una escuela de artes marciales y estrategia militar dirigida por un centurión retirado llamado Marcos Aurelius, no el emperador, sino un hombre que casualmente compartía ese nombre famoso. Esta escuela es donde los hijos de oficiales y nobles aprenden no solo a luchar, sino a pensar como soldados de élite. Estudian las campañas de Alejandro Magno y Julio César, practican formaciones de combate, aprenden a leer mapas, a entender logística, a calcular provisiones para marchas largas. Jorge sobresale inmediatamente. No es el más grande físicamente. Hay jóvenes de 18 o 19 años que lo superan en tamaño y fuerza bruta. Pero su coordinación, su velocidad y, sobre todo, su inteligencia táctica lo distinguen. En las simulaciones de batalla, donde la clase se divide en dos ejércitos miniatura y deben capturar la bandera del otro equipo, Jorge inevitablemente emerge como líder natural.
No grita órdenes como algunos, en cambio, habla calmamente, explica su razonamiento, asigna a cada persona donde mejor pueden contribuir según sus fortalezas. Y gana, una y otra vez gana. Marcos Aurelius nota a este joven extraordinario. Un día, después de una sesión de entrenamiento particularmente impresionante, el viejo centurión llama a Jorge aparte. «Tienes talento», le dice, sin rodeos. «Más que talento. Tienes el tipo de mente que puede cambiar batallas, quizás incluso el curso de la historia. Pero tienes algo más peligroso también. Tienes principios. Veo cómo miras cuando algunos de tus compañeros hacen trampa o son crueles. Veo desaprobación en tus ojos. Eso es bueno para tu alma, pero peligroso para tu carrera. El ejército romano no siempre recompensa a los hombres de principios». Jorge escucha respetuosamente, pero no cambia su expresión serena. «Prefiero morir con honor», responde simplemente, «que vivir sin él». Es en Nicomedia que Jorge tiene su primer encuentro verdaderamente profundo con el sufrimiento cristiano. Sucede 6 meses después de su llegada. Está caminando por el mercado cuando escucha una conmoción. Un grupo de soldados está arrestando a varias personas, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. El cargo, cristianismo. Alguien los delató, tal vez un vecino resentido, tal vez un esclavo buscando favor. Los acusados son encadenados y arrastrados por las calles hacia la prisión. La multitud reacciona de maneras diversas. Algunos lanzan piedras e insultos, otros miran con compasión, pero no intervienen por miedo. Otros simplemente siguen con sus compras como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Jorge observa todo, paralizado entre el horror y la impotencia. Reconoce a uno de los arrestados. Es un hombre que viene ocasionalmente a su casa disfrazado de comerciante, pero que en realidad es un presbítero, un líder cristiano que celebra misas secretas. Sus ojos se encuentran por un segundo. El presbítero le hace una señal casi imperceptible con la cabeza, algo entre resignación y paz, como diciendo, «Está bien, esto es parte del plan». Pero Jorge no puede aceptar que esto esté bien. Su mano va instintivamente a donde estaría su espada si estuviera armado. Quiere hacer algo, lo que sea, pero su mente también funciona. Sabe que intervenir ahora solo resultaría en su propio arresto y el de su familia. No ayudaría a nadie. Y sin embargo, quedarse quieto se siente como traición. Esa noche Jorge no puede dormir. Da vueltas en su cama, reviviendo la escena una y otra vez. Finalmente, antes del amanecer, se levanta y sale al pequeño patio. El cielo comienza apenas a aclararse en el este. Se arrodilla bajo las estrellas que aún brillan y ora con intensidad que nunca he sentido antes. «Dios, no entiendo. ¿Por qué permites que tu pueblo sufra? ¿Dónde estás cuando nos necesitan? Dame un signo, muéstrame qué debo hacer. No puedo seguir siendo solo un observador mientras mis hermanos y hermanas en Cristo son perseguidos y asesinados». Y en el silencio que sigue, Jorge siente algo. No es una voz audible, no es una visión dramática. Es más sutil, pero también más profundo. Es una certeza que brota desde lo más hondo de su ser, una convicción tan fuerte que es imposible dudar de ella. Su momento llegará. Ahora debe prepararse, fortalecerse, aprender, crecer. Pero llegará un día cuando tendrá que elegir entre su seguridad y su fe, entre su vida y su Dios. Y cuando ese día llegue, no debe vacilar. Se levanta del patio con las rodillas mojadas de rocío, pero con el corazón en llamas con nuevo propósito. Los acontecimientos. Capítulo 4. Desafíos y probaciones. Pasan 3 años desde la llegada de Jorge a Nicomedia, 3 años de crecimiento tanto físico como espiritual. A los 19 años, Jorge no es ya un muchacho, sino un hombre hecho y derecho. Mide más de 6 pies de altura, su complexión es atlética y poderosa. Su entrenamiento constante lo ha convertido en uno de los mejores espadachines de su generación. Pero lo que realmente lo distingue no es su destreza con las armas, sino su carácter.
Es conocido por su honestidad inquebrantable, su compasión hacia los débiles, su valentía tranquila que no necesita alardear. Capítulo 5. Milagros y manifestaciones. La vida de Jorge está a punto de tomar un rumbo que ni siquiera su alma preparada podría haber imaginado completamente. Es el año 303 después de Cristo, y las tensiones en el imperio han llegado a un punto crítico. El emperador Diocleciano, influenciado por su César Galerio, quien odia profundamente a los cristianos, ha decidido lanzar la persecución más sistemática y brutal que los seguidores de Cristo hayan enfrentado jamás. Los edictos imperiales se suceden uno tras otro. Primero, ordenan la destrucción de iglesias y textos sagrados, luego, el arresto de líderes cristianos, finalmente, la orden de que todos los cristianos deben sacrificar a los dioses paganos o enfrentar la muerte. Jorge está en una posición privilegiada, pero también extremadamente peligrosa. Su padre Geroncio ha muerto el año anterior de causas naturales, una muerte tranquila en su cama rodeada de amor, una bendición en estos tiempos turbulentos. Pero antes de morir, usando su influencia y las conexiones construidas durante décadas de servicio leal, Geroncio aseguró que Jorge fuera aceptado en la Guardia Imperial. Así, a la edad de 20 años, Jorge es ya un tribuno militar, un oficial de alto rango que sirve directamente al emperador. Es extraordinario para alguien tan joven, pero su talento es innegable. Esta posición le da acceso a información privilegiada. Jorge conoce los planes imperiales antes de que se hagan públicos, sabe exactamente qué comunidades cristianas serán atacadas y cuándo. En secreto, usando mensajeros de confianza, advierte a estas comunidades, dándoles tiempo para esconder sus escrituras sagradas, para que sus líderes huyan o se escondan, para que preparen a sus miembros para lo que viene. Salva así cientos, quizás miles de vidas, aunque nadie fuera de un círculo muy pequeño conoce su papel. Pero el peso de esta doble vida está cobrando su precio. Jorge parece sereno en el exterior, cumpliendo sus deberes militares con eficiencia impecable, saludando al emperador con la reverencia apropiada, supervisando a sus soldados con justicia firme. Pero por dentro está siendo destrozado. Cada día que pasa sin que revele su fe, cada vez que permanece en silencio mientras otros cristianos son arrestados, cada instante en que participa, aunque sea pasivamente en los rituales paganos requeridos por su posición, siente que traiciona a Cristo. Su madre Policromia lo ve sufrir y su corazón de madre se parte. Una noche, sentados juntos después de la cena, ella le toma las manos y le dice suavemente: «Hijo mío, veo tu tormento. Sé que estás haciendo mucho bien en secreto, pero también sé que llegará un momento en que el secreto ya no sea posible. Cuando ese momento llegue, cuando tengas que elegir entre tu posición y tu Dios, entre tu vida y tu alma, confío en que elegirás correctamente. Y sepas que estaré orgullosa de ti, sin importar lo que esa elección te cueste». Jorge abraza a su madre con fuerza y por primera vez en años llora. Llora por su padre que ya no está, llora por todos los cristianos que sufren, llora anticipadamente por la decisión que sabe se acerca inexorablemente. El punto de quiebre llega de forma inesperada. Es febrero del año 303 y Diocleciano convoca una reunión de todos sus oficiales superiores en el palacio. Jorge está presente, de pie entre las columnas de mármol del gran salón, rodeado por centenares de los hombres más poderosos del imperio. El emperador, anciano ya pero aún imponente, se levanta para hablar. Su voz resuena en el espacio. El cristianismo es una plaga que ha infectado nuestro imperio por demasiado tiempo. Estos ateos, así llama a los cristianos porque rechazan los dioses tradicionales, debilitan el espíritu militar, socavan la autoridad imperial, dividen a nuestro pueblo. Por tanto, decreto: todo cristiano que no renuncie a su fe supersticiosa y sacrifique a nuestros dioses inmortales será ejecutado sin excepción, y ordeno que cada uno de ustedes, mis oficiales de confianza, demuestren ahora mismo su lealtad ofreciendo incienso ante la estatua de Júpiter. Un silencio pesado cae sobre el salón.
Los sirvientes traen un brasero humeante y una estatua pequeña del dios romano. Uno por uno, los oficiales se acercan, toman una pizca de incienso, la arrojan al fuego mientras murmuran una oración a Júpiter y retornan a sus lugares. Es un ritual simple que toma apenas segundos para cada hombre. Un ritual que Jorge ha realizado docenas de veces antes, siempre con el corazón pidiendo perdón a Dios, siempre justificándolo como necesario para mantener su tapadera y así poder ayudar a otros cristianos. Pero hoy es diferente. Hoy, mientras observa a sus compañeros oficiales cumplir con el ritual mecánicamente, Jorge siente algo quebrarse dentro de él. Ya no puede continuar. La hipocresía se ha vuelto insoportable. Recuerda las palabras de Jesús: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recuerda los mártires que ha visto morir con valentía, cantando himnos mientras las llamas los consumían. Recuerda la mirada de su madre. Cuando ese momento llegue, confío en que elegirás correctamente. Jorge abraza a su madre con fuerza, y por primera vez en años llora. Llora por su padre que ya no está, llora por todos los cristianos que sufren, llora anticipadamente por la decisión que sabe se acerca inexorablemente. El punto de quiebre llega de forma inesperada. Es febrero del año 303 y Diocleciano convoca una reunión de todos sus oficiales superiores en el palacio. Jorge está presente, de pie entre las columnas de mármol del gran salón, rodeado por centenares de los hombres más poderosos del imperio. El emperador, anciano ya pero aún imponente, se levanta para hablar. Su voz resuena en el espacio. El cristianismo es una plaga que ha infectado nuestro imperio por demasiado tiempo. Estos ateos, así llama a los cristianos porque rechazan los dioses tradicionales, debilitan el espíritu militar, socavan la autoridad imperial, dividen a nuestro pueblo. Por tanto, decreto: todo cristiano que no renuncie a su fe supersticiosa y sacrifique a nuestros dioses inmortales será ejecutado sin excepción, y ordeno que cada uno de ustedes, mis oficiales de confianza, demuestren ahora mismo su lealtad ofreciendo incienso ante la estatua de Júpiter. Un silencio pesado cae sobre el salón. Los sirvientes traen un brasero humeante y una estatua pequeña del dios romano. Uno por uno, los oficiales se acercan, toman una pizca de incienso, la arrojan al fuego mientras murmuran una oración a Júpiter y retornan a sus lugares. Es un ritual simple que toma apenas segundos para cada hombre. Un ritual que Jorge ha realizado docenas de veces antes, siempre con el corazón pidiendo perdón a Dios, siempre justificándolo como necesario para mantener su tapadera y así poder ayudar a otros cristianos. Pero hoy es diferente. Hoy, mientras observa a sus compañeros oficiales cumplir con el ritual mecánicamente, Jorge siente algo quebrarse dentro de él. Ya no puede continuar. La hipocresía se ha vuelto insoportable. Recuerda las palabras de Jesús: el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recuerda a los mártires que ha visto morir con valentía, cantando himnos mientras las llamas los consumían. Recuerda la mirada de su madre. Cuando ese momento llegue, confío en que elegirás correctamente. Cuando llega su turno, Jorge camina hacia el brasero. Todos los ojos están sobre él, pero él solo es consciente de un público: Dios. Toma el incienso en su mano, lo sostiene sobre las brasas ardientes y entonces, en lugar de soltarlo, lo arroja al suelo. El gesto es inconfundible, absolutamente claro. Es rechazo, es desafío, es declaración de guerra. Un murmullo de shock recorre el salón. Diocleciano se pone de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Qué significa esto?, grita. Y Jorge, con voz clara y tranquila que lleva hasta los rincones más lejanos del salón, responde: Majestad, no puedo continuar esta farsa. Soy cristiano, adoro solo al Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No ofreceré incienso a ídolos de piedra y metal que no tienen ni vida ni poder. El silencio que sigue es absoluto, tan completo que se puede escuchar el chisporroteo del brasero.
Todos están paralizados, incapaces de procesar que alguien, especialmente un oficial joven y de alto rango con un futuro brillante, acaba de firmar su sentencia de muerte voluntariamente. Galerio, el César que odia a los cristianos, es el primero en recuperarse. Traición, arréstenlo inmediatamente. Pero Diocleciano levanta una mano, deteniendo a los guardias que ya se movían hacia Jorge. El viejo emperador mira al joven oficial con una expresión compleja, mezcla de ira, confusión y algo que podría ser respeto. Jorge dice, usando su nombre por primera vez en público, algo casi sin precedentes: he escuchado grandes cosas sobre ti. Tu padre me sirvió con honor durante décadas. Tú mismo has demostrado valentía y habilidad extraordinaria. No quiero perderte. Retira lo que has dicho. Ofrece el incienso, y olvidaremos que este momento lamentable ocurrió alguna vez. Es una oferta generosa según los criterios de la época. Diocleciano está dando a Jorge una salida, una oportunidad de salvar su vida y carrera. Todo lo que tiene que hacer es mentir, solo una vez más, solo una pequeña mentira, un gesto en vano. Capítulo 6. Enseñanzas y sabiduría. Durante los días de su encarcelamiento y tormento, Jorge se convierte en maestro desde su celda. Es extraordinario. Un hombre que está siendo destruido físicamente se vuelve fuente de fortaleza espiritual para otros. Los guardias, inicialmente hostiles o al menos indiferentes, comienzan a cambiar. Primero uno, luego otro, luego varios más. Se acercan a su celda durante sus rondas nocturnas y le hacen preguntas en susurros. ¿Cómo puedes soportar tal dolor sin maldecir?, pregunta uno. Y Jorge responde: el dolor del cuerpo es temporal, hermano, pero el dolor del alma que se aleja de Dios, ese es eterno. Prefiero sufrir por un momento que vivir toda una eternidad separada de mi Creador. Sus palabras no son sermones complejos llenos de teología abstracta. Son simples, directas, brotando de experiencia vivida en lugar de conocimiento libresco. A otro guardia que admite tener miedo de la muerte, Jorge le dice: la muerte no es el final, es el comienzo. Imagina que toda tu vida has vivido en una cueva oscura. Has aprendido a moverte en la oscuridad, a encontrar comida en la oscuridad, incluso a ser feliz a tu manera en la oscuridad. Pero un día, alguien te dice que existe algo llamado sol, que hay un mundo afuera lleno de luz y color y belleza más allá de tu imaginación. ¿No estarías emocionado de salir de la cueva? Así es la muerte. Para quien cree, salir de la oscuridad limitada de este mundo hacia la luz infinita de Dios. Una de sus enseñanzas más poderosas ocurre cuando un joven guardia, apenas un adolescente, le confiesa que odia a su padre alcohólico y abusivo. No puedo perdonarlo, dice el chico con amargura. Me ha hecho demasiado daño. Jorge escucha con compasión infinita y luego responde: el perdón no es pretender que el daño no ocurrió. No es decir que el abuso está bien. El perdón es decidir que no dejarás que el veneno de la amargura destruya tu propio corazón. Tu padre ya te hirió una vez. ¿Por qué permitirle que continúe hiriéndote cada día a través de tu propio odio? Perdona no por él, sino por ti. Libérate de esa cadena. El chico llora esa noche, liberando años de dolor. Y aunque Jorge está encadenado y herido, es él quien sostiene la mano del guardia a través de los barrotes, consolándolo como un padre consolaría a un hijo. Para cuando amanece, el guardia ha tomado una decisión. Secretamente, se convierte al cristianismo. Sabe que esto puede costarle su carrera, tal vez su vida. Pero ha visto en Jorge algo tan real, tan hermoso, que no puede negarlo. Otros prisioneros en la mazmorra también son transformados por la presencia de Jorge. Hay un ladrón en la celda adyacente, un hombre duro que ha pasado la mitad de su vida robando y peleando. Inicialmente se burla de Jorge. ¿Dónde está tu Dios ahora, cristiano? Si es tan poderoso, ¿por qué no te saca de aquí?
Pero gradualmente, día a día, la paz inquebrantable de Jorge comienza a afectar incluso a este hombre cínico. Una noche, después de escuchar a Jorge orar en la oscuridad, el ladrón pregunta con voz quebrada: ¿crees que hay esperanza incluso para alguien como yo? He hecho cosas terribles, he lastimado a personas inocentes. ¿Tu Dios perdonaría eso? Jorge se vuelve hacia la pared que los separa, como si pudiera ver a través de ella. Hermano, dice con ternura, ¿recuerdas la historia que conté hace unos días sobre el hombre crucificado junto a Jesús? Era un ladrón como tú. Había hecho cosas terribles como tú. Pero en sus últimos momentos reconoció su culpa y le pidió a Jesús que lo recordara. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de años de penitencia, hoy. Si hay esperanza para ese ladrón moribundo, hay esperanza para ti. Siempre hay esperanza mientras respiras. El ladrón es ejecutado 2 días después, pero no antes de haberse arrepentido sinceramente y pedido a Jorge que ore por él. Y cuando lo llevan al patíbulo, en lugar de gritar maldiciones como todos esperaban, canta un himno que aprendió escuchando a Jorge. Los verdugos están desconcertados, los espectadores están mudos. ¿Qué tipo de poder puede transformar a un hombre duro en un creyente tranquilo en cuestión de días? La enseñanza más profunda de Jorge, sin embargo, no viene de palabras, sino de ejemplo. A pesar del dolor constante, de la incertidumbre sobre su destino, de la separación de su madre, quien está bajo arresto domiciliario para evitar que huya, Jorge mantiene una paz que trasciende el entendimiento humano. No está fingiendo, no está usando técnicas psicológicas de disociación. Está genuinamente en paz porque está conectado a algo más grande que sus circunstancias. Los verdugos mismos comienzan a ser afectados. Uno de ellos, un hombre llamado Magencio, que ha torturado a incontables prisioneros sin pestañear, admite ante sus colegas: hay algo diferente en este. He visto hombres fuertes llorar y suplicar después de 1 hora de lo que este Jorge ha soportado durante días. Pero él es como si estuviera en otro lugar, como si su cuerpo estuviera aquí, pero su espíritu estuviera en algún paraíso distante. En uno de los momentos más extraordinarios, Diocleciano mismo viene a visitar a Jorge en su celda. Es un evento sin precedentes, un emperador visitando a un prisionero condenado. Viene solo, sin guardias, en la oscuridad de la noche. Se sienta en un taburete frente a los barrotes y mira largamente al hombre que una vez fue su oficial prometedor. Finalmente habla: no entiendo, Jorge. He visto hombres morir por poder, por riqueza, por honor, pero morir por una creencia invisible en un Dios que no ofrece ventajas materiales. ¿Qué clase de locura es esa? Jorge, sentado en el suelo de su celda en la oscuridad, responde con voz suave pero clara: Majestad, has construido un imperio impresionante. Has conquistado naciones. Tu nombre será recordado por generaciones. Pero dime, cuando estás solo en la oscuridad de la noche, cuando las preocupaciones del mundo te abruman, cuando contemplas tu propia mortalidad, ¿encuentras paz? ¿Tu poder te consuela? ¿Tu imperio llena el vacío en tu corazón? El silencio que sigue es largo y pesado. Eventualmente, Diocleciano se levanta sin responder y se va. Pero aquellos que lo conocen notan un cambio en él después de esa noche. Se vuelve más pensativo, menos seguro, más propenso a largas pausas contemplativas. La semilla que Jorge plantó esa noche nunca germinará completamente en el corazón del viejo emperador. Pero la grieta está ahí, una fisura en la armadura de su certeza pagana. Las enseñanzas de Jorge en esta época más oscura de su vida se resumen en una oración que compone, la cual sus visitantes memorizan y luego difunden entre la comunidad cristiana.
Se vuelve tan conocida que generaciones futuras de cristianos la recitarán. Dios mío, creador de cielo y tierra, tú que haces que el sol salga sobre buenos y malos, que envías lluvia sobre justos e injustos, te doy gracias por este día de prueba. Te doy gracias por el dolor que me acerca a la comprensión de tu sufrimiento en la cruz. Te doy gracias por la soledad que me enseña a depender solo de ti. Te doy gracias por la oscuridad que me hace anhelar tu luz. Dame fortaleza no para escapar de esta prueba, sino para soportarla con gracia. Dame palabras no para defenderme, sino para testificar de ti. Y cuando llegue mi hora, dame valor no para prolongar mi vida terrenal, sino para entrar con gozo en tu presencia eterna. Amén. Esta oración circula primero de boca en boca, luego es escrita en secreto en pergaminos que se esconden de las autoridades. Trae consuelo a miles de cristianos perseguidos, no solo en esa época, sino en persecuciones futuras a lo largo de los siglos. Las palabras de Jorge, nacidas de su propio sufrimiento extremo, se convierten en bálsamo para las heridas de innumerables almas. Tu respiración se está volviendo aún más lenta y profunda. Bien, muy bien. Deja que la sabiduría de Jorge, forjada en el crisol del sufrimiento, te llene de paz. No importa qué desafíos enfrentes en tu propia vida, hay una fortaleza disponible para ti, una paz que va más allá de las circunstancias. Continúa descansando, continúa respirando, mientras seguimos descubriendo los últimos capítulos de esta vida extraordinaria. Capítulo 7. Últimos años y legado. El final de Jorge llega de forma tanto esperada como sorpresiva. Después de semanas de encarcelamiento y tortura intermitente, Diocleciano finalmente pierde la paciencia. O quizás es Galerio quien empuja la decisión final, frustrado porque este prisionero terco se ha convertido en símbolo de resistencia cristiana en lugar de ejemplo de castigo. Sea cual sea el motivo, la orden es clara. Jorge debe morir, y su muerte debe ser pública y definitiva. Se fija la fecha, 23 de abril del año 303. La ejecución se llevará a cabo en el foro principal de Nicomedia, ante la mayor audiencia posible. Es tanto espectáculo como castigo, diseñado para aterrorizar a otros cristianos y demostrar el poder absoluto del imperio sobre aquellos que desafían su autoridad. La noche antes de su ejecución, Jorge recibe una visita inesperada. Su madre Policromia, quien ha usado todos sus contactos y recursos para obtener este último encuentro, es escoltada a su celda. El reencuentro es tanto doloroso como hermoso. Madre e hijo se abrazan a través de los barrotes, y por primera vez en semanas, Jorge llora. No de miedo o desesperación, sino de amor puro y pena por el sufrimiento que su elección ha causado a esta mujer que le dio vida. «Perdóname, madre», susurra contra su cabello gris. «Sé que esto es duro para ti. Sé que preferirías que hubiera permanecido en silencio, que hubiera vivido una vida larga aunque comprometida». Pero Policromia lo interrumpe, tomando su rostro entre sus manos y mirándolo intensamente a los ojos. «No digas eso nunca», dice con voz firme a pesar de las lágrimas. «Estoy más orgullosa de ti en este momento que en cualquier otro momento de tu vida. Mi hijo, mi precioso hijo, has elegido la vida verdadera sobre la muerte disfrazada de seguridad. Has elegido la eternidad sobre unas décadas adicionales de respirar. No, no te pido perdón. Te doy las gracias». Pasan su última noche juntos hablando de memorias felices, del olivo en el patio de su casa en Capadocia, del día en que Jorge salvó a ese niño del río, de las noches cuando Geroncio regresaba a casa y compartían historias alrededor de la mesa simple, de himnos cantados en voz baja, de oraciones susurradas, de la risa que llenaba su hogar a pesar de las amenazas externas. Es una noche de despedida pero también de celebración, porque ambos saben que la separación es solo temporal. Al amanecer, cuando los guardias vienen para escoltar a Policromia, ella le da a Jorge su bendición final. Traza la señal de la cruz sobre su frente, como hizo cuando era bebé,
como hizo en cada momento importante de su vida. Que el Padre te reciba con brazos abiertos, dice. Que el Hijo te reconozca como hermano, que el Espíritu te guíe hacia casa. Ve en paz, mi amor, te veré pronto en la presencia de Dios. Las horas antes de la ejecución pasan en una especie de calma surreal. Jorge es alimentado, cosa extraña para un condenado, pero explicado por el deseo de las autoridades de que esté lo suficientemente fuerte para caminar al lugar de ejecución. Se le permite bañarse y se le da ropa limpia. Algunos de los guardias que lo han llegado a apreciar encuentran excusas para pasar por su celda, algunos para ofrecer palabras torpes de ánimo, otros simplemente para mirar una última vez a este hombre extraordinario que alteró sus mundos. A media mañana comienza la procesión hacia el foro. Jorge es escoltado por 12 guardias armados, un número excesivo para un solo prisionero, pero justificado por el temor de las autoridades de que sus simpatizantes cristianos intenten rescatarlo. Las calles están llenas de espectadores. Algunos gritan insultos y arrojan basura. Otros miran en silencio con compasión o curiosidad. Y otros, los cristianos secretos de Nicomedia, lloran abiertamente pero no intervienen, sabiendo que hacerlo solo resultaría en más muertes sin salvar a Jorge. El foro está lleno hasta desbordar. Miles de personas se han reunido, algunas en las gradas del anfiteatro adyacente para tener mejor vista. Diocleciano está presente, sentado en un trono elevado, su rostro una máscara impasible. Galerio está a su lado, con una sonrisa satisfecha que no puede ocultar. Otros oficiales del imperio, senadores, magistrados, todos están presentes para presenciar este momento que se supone demuestra el triunfo del orden imperial sobre el caos cristiano. Jorge es llevado al centro del foro, donde espera el instrumento de su muerte, una espada de verdugo, pulida hasta brillar bajo el sol mediterráneo. El verdugo mismo, un hombre enorme con brazos como troncos de árbol, espera con expresión neutral. Ha ejecutado a cientos, para él esto es solo otro día de trabajo. Pero incluso él se siente ligeramente inquieto ante este prisionero particular. Hay algo en Jorge que le recuerda que está por matar no a un criminal, sino a un santo. Se le da a Jorge una última oportunidad de retractarse. Un heraldo lee el edicto imperial. Si renuncia públicamente al cristianismo y ofrece sacrificio a los dioses romanos, su vida será perdonada y será reintegrada a su rango militar. El silencio que sigue es absoluto. Todos esperan su respuesta. Y Jorge, de pie, con manos atadas pero cabeza erguida, habla con voz que resuena clara sobre la multitud reunida. No tengo sacrificio que ofrecer a dioses que no existen, excepto este. Ofrezco mi propia vida como sacrificio al único Dios verdadero. No muero por terquedad ni por orgullo. Muero porque he encontrado una perla de tan gran valor que vale la pena vender todo lo demás para poseerla. Muero porque he probado del agua viva y ya no puedo satisfacerme con cisternas rotas. Muero porque amo a Cristo más de lo que amo a mi propia vida. Y oro, incluso ahora, no por mi salvación que ya está segura, sino por todos ustedes. Que algún día conozcan la verdad que yo conozco. Que algún día experimenten el amor que yo he experimentado. Que algún día tengan el privilegio que yo tengo ahora, morir por algo que realmente importa. Son las últimas palabras públicas de Jorge y quedan grabadas en los corazones de todos los que las escuchan. Algunos en la multitud se burlan, pero sus burlas suenan huecas. Otros están obviamente conmovidos, secándose lágrimas disimuladamente. Y los cristianos presentes memorizan cada palabra, sabiendo que la transmitirán fielmente a las generaciones venideras. El verdugo se acerca. Jorge se arrodilla sin que se lo pidan, inclinando la cabeza para facilitar el golpe. Es un gesto de cooperación final que desconcierta a algunos espectadores. No está resistiendo, no está maldiciendo, no está rogando, simplemente está aceptando su destino con gracia extraordinaria. En su corazón ora: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recíbeme como recibiste a tu Hijo. La espada cae. Es un golpe limpio y rápido. El verdugo, a pesar de sus reservas, es profesional. Jorge de Capadocia, soldado,
cristiano, santo, deja este mundo y entra en el siguiente en un instante tan breve que apenas hay tiempo para dolor. Su cuerpo cae, pero su espíritu se eleva. Y entonces ocurren cosas extrañas. Testigos juran que en el momento de su muerte el cielo se oscureció, aunque era mediodía sin una nube a la vista. Otros afirman que escucharon un sonido como trueno distante o como el batir de alas inmensas. Una mujer en la multitud grita que vio una luz brillante descender del cielo y elevarse nuevamente llevando algo invisible pero precioso. Pero el milagro más significativo ocurre en los corazones de los espectadores. Entre la multitud hay una mujer noble llamada Alejandra, esposa de uno de los oficiales imperiales. Ella ha sido pagana toda su vida, ofreciendo incienso a los dioses sin cuestionamiento. Pero ver la muerte de Jorge, su paz, su valentía, su amor incluso a sus ejecutores, algo se quiebra y se reordena en su alma. Esa tarde, en secreto, busca un líder cristiano y pide ser instruida en la fe. 3 días después, es bautizada. 6 meses después, cuando su conversión es descubierta, ella misma es ejecutada. Pero muere con la misma paz que vio en Jorge, convirtiéndose en mártir por la fe que él ejemplificó. El cuerpo de Jorge es reclamado por cristianos valientes que arriesgan su propia seguridad. Lo lavan con cuidado reverente, ungiendo con aceites preciosos las heridas que marcaron sus últimas semanas. Lo envuelven en lino blanco, como Cristo fue envuelto, y lo entierran en Lida, Palestina, la tierra natal de su madre, en una tumba simple pero honorable. La ubicación es mantenida en secreto al principio, por miedo a profanación, pero gradualmente se convierte en lugar de peregrinación para cristianos de toda la región. Y allí, en esa tumba en Lida, comienzan a ocurrir cosas notables. Los enfermos que oran allí reportan sanaciones, los poseídos por espíritus malignos son liberados, los afligidos encuentran consuelo, los dudosos encuentran fe. La tumba de Jorge se convierte en fuente de milagros tan numerosos que es imposible registrarlos todos. Su muerte, de lejos el fin, es solo el comienzo de un legado que perdurará por milenios. Cierra tus ojos si aún están abiertos, respira profundamente. La historia de Jorge está llegando a su conclusión, pero su espíritu continúa vivo, no solo en el cielo donde mora con Dios, sino aquí en la tierra, donde quiera que su ejemplo inspire valentía, donde quiera que su fe encienda fe nueva, donde quiera que su amor refleje el amor de Cristo. Continúa descansando, permitiendo que esta historia extraordinaria te llene de paz y esperanza. Capítulo 8. Relevancia actual y devoción. La historia de San Jorge no terminó con su muerte en ese día de abril del año 303. De muchas maneras, apenas comenzó. Lo que sucedió en los siglos siguientes es un testimonio del poder duradero de una vida vivida con integridad absoluta y fe inquebrantable. Durante la persecución de Diocleciano, que continuó durante varios años después de la muerte de Jorge, su ejemplo inspiró a innumerables cristianos a permanecer firmes. En las mazmorras oscuras del imperio, los prisioneros se contaban unos a otros la historia del joven tribuno que eligió a Cristo sobre su carrera. En las arenas de los coliseos, donde cristianos eran ejecutados como entretenimiento, muchos enfrentaron a leones y gladiadores cantando himnos que Jorge había enseñado a sus guardias. Su memoria se convirtió en fuente de fortaleza cuando la fortaleza parecía imposible. Pero la persecución no podía durar para siempre. En el año 313, solo 10 años después de la muerte de Jorge, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, concediendo libertad religiosa a los cristianos. El cristianismo pasó de ser religión perseguida a religión tolerada y eventualmente a religión oficial del Imperio Romano. Es una ironía. El imperio que mató a Jorge eventualmente abrazó la fe por la cual él murió. A medida que el cristianismo se expandió, también lo hizo la devoción a San Jorge. Su historia fue contada y recontada, cada vez adquiriendo nuevas capas de significado y simbolismo. Apareció la famosa leyenda del dragón, posiblemente basada en el sueño de la viuda Alejandra, o quizás una alegoría añadida posteriormente. En esta versión ampliada, Jorge no solo muere como mártir, sino que antes realiza una hazaña heroica.
mata un dragón terrible que aterrorizaba a una ciudad, salvando a una princesa destinada al sacrificio. Esta leyenda del dragón, aunque probablemente no histórica en sentido literal, captura una verdad profunda sobre Jorge. Él enfrentó dragones metafóricos, el dragón del miedo que paraliza, el dragón de la conformidad que ahoga, el dragón del compromiso que corrompe. Y los venció no con espada de metal, sino con espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La imagen de Jorge matando al dragón se convirtió en símbolo poderoso de la victoria de la fe sobre el mal, de la verdad sobre la mentira, de la vida sobre la muerte. Con los siglos, San Jorge fue adoptado como santo patrón de numerosos países y grupos. Inglaterra lo hizo su santo patrón durante las cruzadas, inspirados por su imagen como caballero cristiano valiente. Portugal, Georgia, Etiopía, Cataluña y muchas otras naciones y regiones lo veneraron especialmente. Los soldados cristianos lo invocaban antes de las batallas. Los escultores le dieron forma en piedra y bronce, siempre con la lanza atravesando al dragón. Los pintores lo inmortalizaron en frescos y retablos, su armadura brillante contrastando con las escamas oscuras del monstruo derrotado. Pero San Jorge nunca fue solo para soldados o para quienes enfrentan dragones literales. Su devoción se extendió a todo tipo de personas, precisamente porque su historia habla a luchas universales. El campesino que enfrenta tiranía injusta ve en Jorge a alguien que se puso del lado de la justicia contra el poder. La mujer que resiste presión familiar para comprometer su fe ve en Jorge a alguien que valoró a Dios sobre lazos terrenales. El joven que lucha con tentaciones ve en Jorge a alguien que eligió pureza sobre placer inmediato. Cada generación en Jorge reflejaba sus propias batallas. En el mundo moderno, la relevancia de San Jorge no ha disminuido. Vivimos en época donde el martirio físico es menos común en muchos lugares, pero existen otras formas de persecución: burla social, discriminación profesional, presión para conformarse a normas que contradicen la fe. Los cristianos de hoy, que se niegan a comprometer sus convicciones, que hablan verdad aunque sea impopular, que viven con integridad aunque tenga costo, están siguiendo los pasos de San Jorge. Hay historias inspiradoras de cristianos contemporáneos que han encontrado fortaleza en San Jorge. En países donde el cristianismo es minoritario o perseguido, su ícono está escondido en casas, símbolo de resistencia tranquila. Hay misioneros que llevan su medalla hacia territorios peligrosos, recordándose que si Jorge pudo enfrentar al Imperio Romano, ellos pueden enfrentar lo que venga. Hay personas comunes que oran a San Jorge cuando enfrentan decisiones difíciles donde decir la verdad puede costarles su trabajo, su reputación, sus relaciones. Uno de los aspectos más hermosos de la devoción moderna a San Jorge es su universalidad. No es solo para católicos romanos, las iglesias ortodoxas lo veneran con igual fervor, celebrando su fiesta con liturgias especiales y procesiones. Incluso musulmanes en algunos países del Medio Oriente lo respetan como figura histórica de integridad. Es raro en nuestra época dividida encontrar figuras que unan en lugar de dividir, pero San Jorge de alguna manera logra trascender barreras. Los milagros atribuidos a la intercesión de San Jorge continúan siendo reportados. Una madre en Brasil ora por su hijo soldado desplazado en zona de conflicto, y él regresa sano y salvo contando cómo en momento crítico sintió una presencia protectora explicable. Un hombre en Filipinas diagnosticado con cáncer terminal hace novena a San Jorge y en su próxima revisión médica los doctores están perplejos porque los tumores han reducido explicablemente. Una joven en India que lucha con depresión severa y pensamientos suicidas reza ante ícono de San Jorge y siente paz que lleva a su sanación gradual. ¿Son estos milagros verificables según estándares científicos? Algunos quizás sí, otros quizás no. Pero para aquellos que los experimentan, la realidad es innegable. Han tocado lo sobrenatural, han sentido el amor de Dios mediado a través de este santo que murió hace más de 1700 años, pero que de alguna manera permanece activamente involucrado en cuidar de aquellos que lo invocan con fe.
La oración más popular a San Jorge refleja las preocupaciones universales de la humanidad. San Jorge, fiel servidor de Dios y valiente mártir, tú venciste al dragón de la maldad con tu fe inquebrantable. Enséñame a enfrentar mis propios dragones, el miedo que me paraliza, la duda que me debilita, la tentación que me tienta a comprometerme. Dame tu valentía para defender lo que es correcto incluso cuando esté solo. Dame tu claridad para ver la verdad en medio de confusión. Dame tu amor para servir a Dios y a mi prójimo sin contar el costo. San Jorge, guerrero de Cristo, ruega por mí. Esta oración es rezada millones de veces diariamente en innumerables idiomas alrededor del mundo. Es susurrada por soldados antes de misiones peligrosas. Es recitada por estudiantes antes de defender tesis o enfrentar exámenes cruciales. Es murmurada por padres preocupados por hijos que han perdido el camino. Es proclamada por activistas que luchan contra injusticia sistémica. Cada persona que la reza trae sus propios dragones, sus propios miedos, sus propias batallas. Y cada uno en Jorge no solo intercesión, sino también modelo. Si él pudo, yo puedo. En años recientes ha habido renovado interés en la espiritualidad de los mártires antiguos. En un mundo que a veces parece superficial y centrado en gratificación instantánea, historias de personas que estuvieron dispuestas a morir por sus convicciones ofrecen un contraste refrescante. San Jorge representa tipo de heroísmo que no busca fama ni riqueza, que no se basa en violencia ni dominación, sino en mantenerse fiel a principios eternos sin importar el costo temporal. Hay movimientos juveniles cristianos que han adoptado a San Jorge como su patrón especial, viendo en él modelo de cómo vivir con convicción en cultura hostil. Grupos de estudio leen su historia y luego discuten cómo aplicar su ejemplo a sus vidas. ¿Cómo se ve valentía de San Jorge en campus universitario donde fe cristiana es burlada? ¿Cómo se traduce su integridad al lugar de trabajo donde mentir es normalizado? ¿Cómo se manifiesta su amor a Dios sobre todo lo demás en relaciones donde presión para comprometer es constante? En definitiva, la relevancia de San Jorge en nuestro tiempo radica en verdades eternas que encarna. Él nos recuerda que hay cosas por las cuales vale la pena morir, y por tanto, cosas por las cuales vale la pena vivir. Nos muestra que valentía verdadera no es ausencia de miedo, sino acción correcta a pesar del miedo. Nos enseña que integridad no es negociable, o tienes principios o no los tienes, no hay término cómodo. Su vida también nos consuela. Si San Jorge, ser humano como nosotros, pudo soportar lo que soportó y mantener su fe, entonces nosotros también podemos. No estamos solos en nuestras luchas. Tenemos una nube de testigos, y Jorge está entre ellos, animándonos, intercediendo por nosotros, mostrándonos que es posible vivir y morir bien. Y así, más de 17 siglos después de su muerte, San Jorge sigue vivo en memoria colectiva de la Iglesia y en experiencia personal de millones. Su historia sigue siendo contada, su ejemplo sigue inspirando, sus oraciones siguen siendo contestadas. Porque al final, él no luchó por sí mismo, sino por algo infinitamente más grande, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y esa causa no caduca, no pierde relevancia, no se vuelve obsoleta. Encerramiento, descanso en paz. Y así, querido amigo, querida amiga, llegamos al final de este viaje extraordinario por la vida de San Jorge, el santo guerrero. Hemos caminado juntos desde su nacimiento en tierras lejanas de Capadocia hasta su muerte gloriosa en Nicomedia. Hemos visto a un niño convertirse en hombre, a un soldado convertirse en santo, a un mártir convertirse en leyenda que trasciende tiempo y espacio. Pero más allá de los hechos históricos y las leyendas inspiradoras, hay una pregunta que queda flotando en el aire sereno de esta noche. ¿Qué significado tiene esta historia para ti? ¿Qué dragones enfrentas en tu propia vida? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas que requiere valentía que sientes que no tienes?
¿Hay alguna área de tu vida donde estás comprometiendo lo que sabes que es verdadero porque el costo de la integridad parece demasiado alto? San Jorge no era superhéroe, era humano, con miedos y dudas como tú y como yo, pero hizo una elección fundamental que definió todo lo demás. Eligió creer que Dios era real, que sus promesas eran verdaderas, que la vida eterna valía más que la vida temporal. Y habiendo hecho esa elección central, todas las otras decisiones, aunque nunca fueron fáciles, se volvieron claras. Mientras te preparas para entrar en sueño reparador, te invito a llevarte contigo no solo historia entretenida, sino también inspiración práctica. Mañana, cuando despiertes a nuevo día con sus desafíos y oportunidades, recuerda a Jorge. Recuerda que valentía no es ausencia de miedo, sino acción correcta a pesar del miedo. Recuerda que tu vida importa, que tus elecciones tienen consecuencias eternas, que estás escribiendo tu propia historia santa con cada decisión que tomas. Y si te encuentras enfrentando momento donde debes elegir entre camino fácil y camino correcto, entre compromiso cómodo e integridad costosa, tal vez quieras susurrar oración simple: San Jorge, dame tu valentía. Y luego, fortalecido por su ejemplo y su intercesión, da ese paso de fe. Nuestro canal está lleno de historias como esta, historias de santos y santas que vivieron vidas extraordinarias, que transformaron el mundo no con poder mundano, sino con amor divino, que nos muestran que la santidad no es privilegio de unos pocos especiales, sino llamado para todos nosotros. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido paz e inspiración al escucharla, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos nuevas historias para acompañarte en tus noches, para llenarte de paz, para recordarte las verdades eternas que dan significado a nuestra existencia temporal. Y si tienes a alguien en tu vida que también podría beneficiarse de estas historias, alguien que lucha con insomnio o ansiedad, alguien que busca algo más profundo que el entretenimiento superficial que nuestro mundo ofrece, comparte este video con ellos. A veces, el regalo más precioso que podemos dar es introducir a alguien a fuente de paz verdadera. Ahora, mientras esta historia termina y tu noche continúa, quiero dejarte con oración de bendición, inspirada en la vida de San Jorge. Que el Dios que protegió a Jorge en la prisión te proteja en tus propias noches oscuras. Que el Cristo que fortaleció a Jorge ante sus verdugos te fortalezca ante tus propios desafíos. Que el Espíritu que dio paz a Jorge en medio del sufrimiento te dé paz en medio de tus luchas. Que tengas valentía de Jorge cuando necesites defender lo correcto. Que tengas integridad de Jorge cuando seas tentado a comprometer. Que tengas fe de Jorge cuando todo parezca perdido. Y que cuando tu propia vida llegue a su final, ya sea en muchas décadas o en momento inesperado, puedas mirar atrás sin arrepentimiento, sabiendo que viviste con propósito, que amaste profundamente, que mantuviste la fe y que ahora vas a encontrarte con aquel que te amó primero. Amén. Descansa ahora, querido amigo. Cierra tus ojos. Deja que tu respiración se vuelva aún más profunda y lenta. Siente cómo cada músculo de tu cuerpo se relaja uno por uno. Tu frente se suaviza, tu mandíbula afloja, tus hombros caen naturalmente. Tus brazos y piernas se vuelven pesados, tan pesados que sería esfuerzo moverlos. Tu respiración es profunda, regular, pacífica. Estás seguro, estás protegido, estás amado. Y mientras te deslizas hacia sueño reparador, llevándote contigo las imágenes y lecciones de la historia de San Jorge, que tus sueños sean tranquilos, tus preocupaciones se disuelvan y tu descanso sea completo. San Jorge veló por otros en vida y continúa velando desde el cielo.
Puedes descansar confiado bajo ese cuidado. Buenas noches, querido amigo. Que duermas profundamente, que despiertes renovado, que camines mañana con valentía de San Jorge en tu corazón. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Duerme bien, duerme en paz. El día ha terminado y la noche es tuya para descansar. Cierra tus ojos y suelta el día. Deja ir todo, solo paz, solo amor, solo Dios. Buenas noches.